Vamos a meditar en el consejo de la palabra de nuestro Dios y tomamos una vez más como base este pasaje que encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. El versículo 12 nos habla de edificar y de mirar cómo sobreedificamos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, sigue diciendo el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero hablarle y continuar con este punto, este tema, salvos como por fuego, salvos como por fuego. Y centrándome en estos últimos 3 versículos, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero que comprendamos precisamente más a fondo lo que es ser salvo, aunque así como por fuego. La persona que edifica su casa, según los elementos que nos muestra aquí la escala de elementos, de fundamentos que el apóstol nos muestra figurativamente, simbólicamente, los primeros 3 fundamentos son fundamentos que de alguna manera son resistentes contra el fuego, de superior a inferior, oro, plata, piedras preciosas. Pero los siguientes 3 fundamentos no son resistentes al fuego, son vulnerables ante el fuego. Y ahí el primero es la madera, luego algo inferior, el heno, y luego lo más superficial, que es la hojarasca. Entonces son los 3 fundamentos que son realmente vulnerables ante el fuego, y que cuando llegue el fuego a ellos no soportarán, no sobrevivirán, sino que se quemarán, arderán y habrá pérdidas. Y precisamente hemos estado mirando este fundamento de la madera. ¿Qué es lo que refleja el fundamento de la madera? Hablábamos de que la madera es un elemento inflamable, de que es inferior a los anteriores y de que no es en contra del fuego, sino que se quema por el fuego. Y esto representa, hablábamos de lo que es la confianza en los logros humanos, logros personales, logros terrenales. Hablábamos de los propósitos humanos, el esfuerzo humano, la superación personal, de lo que es la prosperidad económica, la superación académica. Todos los logros humanos no vienen a ser sino simplemente madera que no soporta el fuego cuando llega la prueba. Entonces, según este pasaje, nos dice en el versículo 13 que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y agrega, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Según este pasaje, hay 2 tipos de personas que van a ser salvos. Las personas que serán salvos atravesando lo que es la prueba y no siendo destruida la obra, sino permaneciendo aquella obra en sus vidas, y la obra de aquellos que se quemará, y bien asimismo puede que sean salvos, aunque así como por fuego. Entonces tenemos las personas que serán salvas, que será porque su obra permaneció, su obra se mantuvo firme ante la prueba, ante el fuego. El fuego representa en este caso la prueba, la adversidad, el problema, todo aquello negativo que puede venir a nuestra vida.
Entonces, cuando la obra, dice, de alguno que sobreedificó se mantiene y no se quema, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, o puede llegar a ser salvo, si se mantiene firme en la fe, aunque así como por fuego. Entonces quiero que entendamos estos dos aspectos de las personas que van a ser salvas y de cómo es que tenemos la opción de ser salvos. De ser salvos con una obra que permanece y resiste ante la prueba de fuego, o con una obra que se quema y sufre calamidades ante la prueba de fuego que ha de llegar a nuestra vida tarde o temprano, de una manera o de otra manera. Entonces, de las dos maneras, aquí nos muestra la palabra que habrá personas que llegarán a ser salvas. Pero repito, una persona es aquella que la obra permanece y recibe recompensa, mientras que la otra es la persona que la obra se quema y sufre grandes pérdidas, aunque bien él mismo puede llegar a ser salvo, aunque así como por fuego. Se lo voy a expresar con palabras diferentes, mejor entendidas, para que entendamos más ampliamente y más claramente este concepto. Primeramente, cuando la palabra nos está hablando de la obra que permanece, la obra no está hablando de la estructura externa de la vida de una persona, sino que está hablando de la estructura interna de una persona. No está hablando de lo que sucede afuera, externamente de nuestra vida, porque aún personas que edificaron sobre fundamentos sólidos y firmes, un ejemplo, el siervo de Dios Job. Ese era un hombre de fe que amaba a Dios, fiel, justo, recto, íntegro, un hombre que Dios dijo: no hay otro como él en la tierra. Un hombre sobresaliente por su integridad y su amor a Dios y su fidelidad a Dios. Sin embargo, su obra externa se quemó. Es decir, lo perdió todo, sufrió grandes pérdidas, sufrió la calamidad de perder a sus hijos en un solo día, a todos por completo. Sufrió la calamidad de perder lo que fue su salud de una manera grande, todos sus bienes, perdió todo lo que tenía, ovejas, vacas, asnos, todo lo que tenía, lo perdió. Pero cuando la Biblia nos dice, si la obra de alguno permaneciere, repito, no nos está hablando de que va a permanecer siempre lo externo. Lo externo siempre es vulnerable, lo externo va y viene, lo externo, así como se quema, Dios te lo puede levantar duplicado y triplicado sin ningún problema, como lo hizo al siervo de Dios Job, bendiciendo su vida de una manera mucho mayor a lo que lo había bendecido, aunque tuvo pérdidas grandes aquel siervo. Entonces, primeramente aclaro, cuando en este pasaje habla de la obra que ha de permanecer o de la obra que se ha de quemar, no está hablando de lo externo, sino está hablando de lo interno. Es decir, puedes llegar a perderlo todo por afuera. Puede ser que pases una situación terrible como Job. Puede ser que te traicionen tus hermanos, tu familia, como a José, y termines vendido como esclavo, y termines en la calle, y termines sufriendo externamente. Pero lo externo no es lo que determina si tu obra se cae o permanece. Son los fundamentos internos. Que mantengas tu fe a pesar de lo que venga, que mantengas tu amor a Dios a pesar de lo que suceda, que mantengas tu fidelidad a Dios sin importar lo que está sucediendo en tu exterior, que puedas decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Aleluya. Yo sé a quién he creído, decía el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día. Yo tengo confianza en que aquel que comenzó la buena obra en mi vida es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de su venida. No importa por lo que pase, no importa por lo que atraviese, no importa por lo que sucede en mi vida. La obra de la que Dios habla que permanecerá, que ha de permanecer, no está refiriéndose a lo que tenemos externamente o a lo que perdamos externamente, porque todo eso, repito, está expuesto siempre
a pérdidas de una manera o de otra, pero está hablando de no perder lo interno. Job perdió todo lo externo, pero no perdió nada de lo interno. Se postró, adoró a Dios y dijo: desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje, nada me llevo, que sea el nombre del Señor glorificado. Adoró a Dios, honró a Dios, su fe se mantuvo intacta, se purificó por el fuego, no perdió fuerza a través de la prueba. Se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo amando a Dios, se mantuvo sirviendo a Dios. Esa obra fue probada y permaneció firme en el plan y en el propósito de Dios. La vida de José, vendido por sus hermanos, lo trataron de matar, lo vendieron como esclavo, sufrió por largos años como esclavo sirviendo, terminó en la cárcel por una falsa acusación que le levantó la esposa de Potifar por no acceder a acostarse con ella. Pero de ahí, de donde parecía que todo estaba perdido y abandonado, ahí Dios lo levantó y lo llevó a ser el hombre más importante de toda la tierra de aquellos tiempos. Dios tenía su propósito, Dios tenía sus planes, y la manera como Dios trabaja no siempre la entendemos, pero si confías en Él, dice su palabra, no será avergonzado aquel que confía en mí, no será avergonzado aquel que depende de mí, que espera en mí. Serán avergonzados los que esperan en la tecnología, en la ciencia, en las finanzas de este mundo, pero los que esperan en el Señor no serán avergonzados, serán levantados del polvo, serán bendecidos, serán reestructurados para la gloria de Dios, donde Dios cumplirá su propósito en sus vidas de una manera especial. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces, primeramente, asimilemos esto. La obra no es la estructura externa, sino la interna. Los fundamentos, los valores que tenemos adentro en el corazón, nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios, todo aquello que tenemos o debemos de tener en nuestro corazón, eso es lo que realmente es la obra que permaneciere, la obra que ha de mantenerse a pesar de la prueba de fuego que pueda venir. Entonces no está hablándonos de lo externo, sino que está hablándonos de lo interno. Ahora, segundamente, asimilemos esto de esta manera. Cuando el versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Déjeme se lo expreso con palabras diferentes, mejor entendidas, entendiendo más ampliamente a qué se refiere esto. La obra que permaneciere y la obra que se quemare. El que permaneciere, la obra que permaneciere, habrá recompensa, mientras que la obra que se quemare sufrirá grandes pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, nos está hablando, nos está definiendo lo que son pruebas y consecuencias que el hombre pasa en esta tierra. Las pruebas y las consecuencias que el hombre pasa en esta tierra. Cuando nos habla de la obra que permaneciere, y dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuando habla de esa obra que permanece, está hablando del hombre, de la mujer, que es pasado por fuego, pero que es una prueba lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba a una consecuencia? Parece que es lo mismo, pero hay una diferencia como del cielo a la tierra. Hay una diferencia como del norte al sur. Lo que es una prueba de una consecuencia. Una prueba es aquello que pasa el hombre buscando amar a Dios, ser fiel a Dios y obedeciendo a Dios, haciendo las cosas a la manera de Dios, como el siervo de Dios Job. Él honraba a Dios, amaba a Dios y pasó por una prueba. No es que hizo algo incorrecto, no es que tomó decisiones equivocadas, no es que se desvió del camino de Dios.
Él iba caminando en el camino de Dios rectamente, y aún así vino la prueba sobre su vida. Entonces el Señor dice: cuando tú estás pasando una prueba, es decir, una prueba se define, repito, en que tu vida está alineada con la voluntad de Dios, y aún así te está lloviendo por aquí, lloviendo por allá, y sufres calamidad por aquí, sufres calamidad por allá, y tú te preguntas y dices: Dios mío, pero ¿por qué, Señor? Si yo ahora que más te quiero agradar, ahora que más te quiero honrar, mira lo que me pasa, mira lo que me viene, mira lo que me sucede. Está siendo probado. No te preocupes, no desmayes. Hay recompensa que viene en camino para tu vida. Todo el que es probado, viene la recompensa de parte de Dios para su vida. Viene la bendición de Dios para su vida multiplicada. No desmayes, que viene la recompensa de parte de Dios. Hermano, ¿qué hago si ya no sé qué hacer? Ya no sé cómo arreglar aquí, arreglar allá. Solamente honra a Dios en medio de tu prueba. Ama a Dios en medio de tu prueba. Séle fiel a Dios. Mantén tu fe íntegra en medio de tu prueba, y Dios arreglará tu problema. Dios traerá la recompensa sobre tu vida, como lo hizo sobre la vida de Job, como lo hizo sobre la vida de José, como lo hizo sobre la vida de muchos otros hombres y mujeres que fueron probados en el camino de Dios. Entonces, el hablar de la obra que permanece, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Para todo aquel que su obra permanece, hay recompensa. Y aquí la obra que permanece, estamos hablando de la persona que está pasando por prueba, de la persona que está honrando a Dios en su caminar, y aún así le llegan calamidades y dificultades. Entonces eso se refiere a la persona que está honrando a Dios, amando a Dios, caminando con Dios, y aún así le llega la prueba de fuego. No es para mal, no vas a sufrir gran pérdida, aunque al momento parece que lo estés perdiendo todo. Viene la recompensa de parte de Dios. Tenlo por seguro, es una garantía. No fallará, llegará a su tiempo, llegará a su manera, pero viene la recompensa. Si tú estás siendo probado y estás buscando ser fiel a Dios y amar a Dios, la recompensa viene en camino. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de esperar. Pero luego viene la otra situación: si la obra de alguno se quemare. ¿Cuál es la obra que se quema? Él sufrirá pérdidas. Ahí no habrá recompensa. Ahí habrá pérdidas, dolor, sufrimiento, daños. Aquí ya no dice que habrá una recompensa, sino que habrá pérdidas, porque la obra se quemó. Entonces, ¿cuál es la obra que se quema? La obra que se quema es la estructura que no se mantiene en la voluntad de Dios, en la línea de Dios. El hombre que se desvía del camino del Señor, la mujer que se va por otro camino, que toma decisiones equivocadas, erradas, fuera de la voluntad de Dios, y que como resultado vienen consecuencias. Las consecuencias no son recompensas. A uno le vienen recompensas y a otro le vienen consecuencias. Al que obedece y honra a Dios, que está pasando por la prueba, le vienen recompensas. Pero al que desobedece y se desvía por otro camino, no le viene recompensa, sino consecuencia. Todos vamos a pasar por la prueba de fuego, pero si te mantienes en la voluntad de Dios, esperarás recompensa de parte del Señor. Mientras que si te apartas del camino de Dios o tomas decisiones desviadas, te esperarán consecuencias. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, hablando de estas dos obras, de estas dos, la obra que permanece y la obra que se quema. Entonces, repito, la primera, la obra que permanece, nos habla de las recompensas que vienen para aquel que a pesar de la prueba de fuego se mantiene agradando a Dios, caminando con Dios. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué, Señor, esto es injusto, mira lo que me hacen, mira lo que dicen de mí, mira cómo me critican, y está pasando la prueba de fuego. No importa, mi hermano, que te critiquen, que te juzguen. Si tú sabes que tu corazón está bien delante de Dios, vendrá la recompensa, vendrá la bendición, vendrá el respaldo de tu Dios. No serás avergonzado, serás recompensado de parte de Dios. Aleluya.
Eso es lo que Dios anhela. Que el hombre, que el creyente, no seamos simplemente avergonzados sufriendo consecuencias, sino que seamos recompensados mirando la gloria de Dios sobre nuestra vida, al mantenernos firmes, caminando de la mano del Señor, buscando hacer la voluntad de Dios, aún en el tiempo de la prueba, aún en el tiempo de la dificultad. Una vez más, versículo 14 y versículo 15. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dicho de otra manera, si alguno que está siendo probado por la prueba de fuego permanece en la voluntad de Dios, permanece buscando ser fiel a Dios, permanece confiando en Dios y creyendo que Dios tiene el control, permanece sabiendo que Dios es justo, que Dios te hará justicia a su tiempo, aunque estés pasando las injusticias que estés pasando, aunque nadie en esta tierra te haga justicia, hay un Dios que tarde o temprano te hará justicia, y verás su mano, y verás su gloria, y verás su intercesión, verás que Él interviene en favor de tu vida, porque muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor, aleluya. De todas ellas lo librará el Señor. Eso es lo maravilloso de confiar en el Señor, de permanecer en el Señor. Si la obra de alguno permaneciera, significa si tú permaneces con tu corazón en Dios, si tú permaneces con tu fe en Él, si tú permaneces agradándolo a Él a pesar de la prueba que estés pasando, repito, viene recompensa. Pero ¿qué sucede si no lo hago así? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si la obra de alguno se quemare, las obras que se queman son las obras de aquellas personas que no mantienen su confianza en Dios, que se apoyan más en cualquier cosa de este mundo, que buscan hacer las cosas a su manera, que se desvían del camino del Señor, buscando hacer las cosas a su manera, creyéndose muchas veces más sabios que Dios, pensando de que Dios mío, yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a arreglar esto a mi manera, ya me cansé, ya estoy harto de que me vean la cara, de que hagan esto conmigo, ahora yo voy a arreglar las cosas a mi manera. Y las cosas a tu manera, en vez de arreglarlas, muchas veces se empeoran de muchas formas y traen más calamidad a tu vida, a tu hogar, a tu familia. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Haciendo las cosas a la manera del hombre, no salen las cosas bien, solo se empeoran, solo se perjudican más las cosas. Es mejor esperar haciendo las cosas a la manera de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestra obra no se queme. Porque si no hacemos las cosas a la manera de Dios y tomamos nuestro propio camino, entonces la obra se va a quemar, nuestra obra se va a quemar, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro compromiso con Dios se va a quemar. Ya no permaneceremos en esa fidelidad, en ese amor, en esa fe hacia nuestro Dios. Y cuando no permanecemos en esa fe y queremos, repito, hacer las cosas a nuestra manera, va a haber consecuencias siempre, siempre. La obra de aquel hombre, de aquella mujer se quemará. No estoy hablando de lo externo, estoy hablando de lo interno. Se quema tu fe, se debilita tu confianza, se apaga tu amor por Dios. Comienzas a alejarte, a apartarte, comienzas a decepcionarte, comienzas a criticar, comienzas a murmurar, comienzas a llenarte en el corazón de amargura por lo que te hicieron, por lo que te pasó, porque no te ayudaron, porque no te comprendieron, y no entiendes que lo único que estás pasando es la prueba de fuego. No cedas a que vengas a sufrir consecuencias. Mantente firme en el Señor. Pasarás muchas cosas, pero Dios estará ahí para guardarte. Dios estará ahí para socorrerte. Pero confía en Él. Confía en Él. Hermano, ¿qué culpa tiene Dios de que alguien te haya hecho una maldad? ¿Qué culpa tiene Dios de que alguien te haya hecho una injusticia?
¿Qué culpa tiene Dios de que alguien te haya maltratado, te haya hecho cualquier cosa negativa? Dios no tiene la culpa de eso. Él lo único que quiere es bendecirte, es amarte, es dirigirte, es guardarte, es guiarte. Él quiere lo mejor para ti, pero necesita tu confianza para que esperes en Él, para que tu obra no se queme y no sufras consecuencias como resultado de malas decisiones. De mal comportamiento, de mal caminar, de dejar que tu corazón se llene de amargura. Por ejemplo, Caín y Abel ofrecieron un sacrificio a Dios y la obra de Abel permaneció en la voluntad de Dios, fue agradable a Dios y recibió recompensa. La mayor recompensa es la bendición de Dios, es la presencia de Dios, es la comunión con Dios, es la gracia de Dios sobre tu vida, es tener a Dios de tu lado. Esa es la primera y la mayor recompensa. Sentirte bendecido, sentir que Dios se agrada de tu vida, que Dios se complace con lo que haces. Cuando sientes eso, porque eso se percibe, hermanos. Si uno tan solo tiene un poquitito de discernimiento, no gran discernimiento, poquitito, uno percibe y uno siente en su corazón cuando Dios se está complaciendo de la actitud, de las acciones, del caminar, del vivir de uno. Y cuando Dios no se está complaciendo, cuando a Dios no le está agradando, uno puede percibir aquello. Abel percibió cuando su ofrenda llegó hasta la gloria de Dios, y él se sentía el más feliz, el más privilegiado, el más contento, el más bendecido, porque cuando Dios se agrada de ti, mi hermano, eres el más dichoso que haya sobre esta tierra. Cuando Dios pone sus ojos sobre tu vida, eres un hombre privilegiado, eres una mujer bendecida, dichosa, porque Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida. Has hallado gracia a los ojos de Dios, aleluya. Siempre que usted lee en la escritura que Dios hizo cosas grandes con hombres del ayer, dice: y halló gracia a los ojos de Dios. Capturó la mirada de Dios, le agradó el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, al Dios de los cielos. Y cuando Dios pone sus ojos sobre ti, no hay prueba, no hay ataque, no hay estorbo que pueda derrumbar o detener o deshacer la obra que Dios está haciendo en tu vida. Florecerá, prosperará, y nadie podrá detener ni limitar lo que Dios está haciendo en tu vida, aleluya. Dios logrará hacer lo que Él se ha propuesto hacer. No habrá demonio que pueda detener o impedir. No habrá problema, no habrá hombre, no habrá circunstancia, no habrá necesidad que te detenga, porque poderoso es el Señor que te ha llamado y que ha puesto su mirada en ti para socorrerte y levantarte y bendecirte y guiarte por ese desierto donde hayas de caminar. Dale ese aplauso al Rey de los cielos. Dale ese aplauso al Rey. Si permaneciere la obra, si permaneciere en tu corazón la obra que Dios ha hecho, si permaneciere en tu vida la obra que Dios ha realizado, esa obra, si permanece, a pesar de la prueba que pases, solamente hay recompensa. Pero cuando la obra que hay en tu corazón se derrumba, porque pones tu mirada más en el hombre que en tu Dios, porque te fijas más en lo temporal que en lo eterno, porque no entiendes que estos sufrimientos temporales no se comparan con las glorias que han de venir para cada uno de aquellos que confía en su Dios, que confía en su Señor. Porque no entiende que aunque el proceso por el que está pasando en ocasiones es algo confuso y no logramos entender y asimilar el porqué y la injusticia y el dolor y todo lo que podemos pasar como hombres o como mujeres, y eso nos lleva a decir: pues no vale la pena servir a Dios. No, sí vale la pena servir a Dios.
Pero mire, hermano, yo serví a Dios y mire lo que me pasó y mire lo que me pasó aquí y allá y allá. No importa que el mundo se desborone alrededor de ti, siempre servir a Dios no será en vano, valdrá la pena y siempre mirarás la recompensa del Señor a tu favor en tu vida cuando aprendes a confiar en Él. Cuando esa obra que Dios ha hecho en tu vida no se desborona, no se quema, no se acaba. Por eso la oración del profeta Habacuc allí en el capítulo 3 es: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Señor, esa obra que has hecho en la vida del hombre, avívala, Señor. Que sea manifiesto que no es obra de una religión, que no es obra de un hombre, que no es una obra de un convencimiento humano, que es la obra del Todopoderoso, es la obra del Dios Altísimo. Es una obra a prueba de fuego. Es una obra que resistirá las situaciones más duras, más difíciles que el ser humano pueda pasar. Solamente con la obra de Dios en el corazón es que se puede pasar por el fuego y no sufrir pérdidas, sino recibir recompensas de parte de Dios. Si enfrentas la prueba de fuego, que todos la vamos a enfrentar tarde o temprano, sin una obra real de Dios que permanezca en tu corazón, y lo que abrazas en tu corazón ya no es obra de Dios, sino ya es obra de hombres. Ya es la confianza en el hombre, ya es la religión, ya es la confianza en mis méritos, en mis logros humanos, en mi economía, en mis capacidades intelectuales, etcétera, etcétera. Cuando comienzas a apoyarte y a poner eso como obra en tu corazón, ya no es obra de Dios. Ya es obra intelectual, ya es obra religiosa, ya es obra, repito, de hombres. Ya es una obra que cuando le llegue el fuego fuerte se va a derrumbar, se va a desboronar, se va a quemar. Por eso nunca sustituyas la obra real de Dios en tu corazón por ninguna otra obra superficial. Mantén tu confianza en el autor, en el consumador de la fe, en Cristo Jesús, tu Señor, tu Salvador. Él ha hecho una obra real. Él hizo una obra verdadera el día que llegó a nuestro corazón. Él ha hecho una obra especial y esa obra debe de permanecer. Amén. Versículo 15 y avanzo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, si la obra se quema, la obra que hay en tu corazón, si esa obra se quema, es porque tú elegiste ya no confiar en Dios. Tú elegiste ya no amar a Dios. Tú elegiste culpar a Dios por tu prueba. Hay tanta gente que en medio de la prueba terminan amargados para con Dios, culpando a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no es justo? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y terminan cuestionando a Dios y terminan amargándose la vida y terminan con un corazón lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de sinsabor, y comienzan a mirar la pérdida, el sufrimiento, el dolor, la amargura, la tristeza, la depresión, la decepción y todo aquello negativo que comienza a embargar el corazón. Entonces, si la obra de alguno se quemare, se quemó porque quitó su mirada del Señor, porque quitó su mirada del Salvador. Usted recuerda lo que pasó con el apóstol Pedro cuando dice la palabra que iban en la barca con el Señor, o bueno, mejor dicho, los discípulos solamente, y de repente llega una gran tormenta que ya se ahogaban los discípulos, que sentían que la barquilla se les hundía, y de repente de lejos miran al Señor que viene caminando muy tranquilo sobre las aguas, sobre las olas del mar. Va caminando él por encima, ahí como dándose un paseo en el mar. Y cuando lo miran los discípulos dicen: un fantasma, un fantasma. El Señor dice: soy yo, no soy un fantasma. Y cuando Pedro escucha esas palabras, dice: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues si así está tu fe, ven a mí, Pedrito. Y Pedro da el primer paso y se baja y comienza a caminar sobre las aguas,
caminó sobre las aguas. Debemos de darle el crédito merecido a Pedro, que logró caminar sobre las aguas. Quiere decir que sí se puede caminar encima de las aguas si el Dios de los cielos lo determina, si el Dios de los cielos lo decide, si el Dios de los cielos te lo manda. Puedes caminar sobre la tormenta, sobre la adversidad, sobre el problema. La situación fue que cuando ya iba caminando, no nos dice la palabra que tanto logró caminar, pero llegó un momento donde quitó su mirada de maestro y comenzó a mirar las aguas. Qué locura estoy haciendo, cómo se me ocurre a mí bajarme de la barca y caminar sobre las aguas, pero qué tonterías estoy pensando, porque las cosas que Dios hace muchas veces parecen locura delante de los hombres, pero es poder de Dios delante de nuestro Dios. No te guíes por lo que ven tus ojos, no te guíes por tu razonamiento, no te guíes por tu intelecto, guíate por la palabra de tu Dios. Si tu Dios te ha dicho, aunque pases por las aguas no te anegarás, aunque por el fuego no te quemarás, porque yo, el Señor, estaré contigo para librarte, para guardarte, para socorrerte. Créele al Señor por encima de tus circunstancias, por encima de lo que ven tus ojos, por encima de lo que percibe tus 5 sentidos naturales, para que puedas realmente caminar con Dios. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces Pedro comenzó a hundirse porque quitó su mirada del Señor y la puso en las olas que golpeaban contra él, y comenzó a tambalearse y comenzó a hundirse. Ya se ahogaba ahí, hasta que grita: Señor, sálvame. Y el Señor llega en su misericordia, como siempre lo hace. Ven, Pedrito, ven para arriba, que ahí estoy para ayudarte. En tus flaquezas, en tus debilidades, no te abandono, no te dejo perecer, no te dejo ahogarte ni hundirte. Yo estaré contigo ahí. Y lo levanta y lo saca y les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas tan bien, ibas caminando sobre las aguas, hasta que metiste tu intelecto y tu razonamiento, te hundiste. ¿Sí me explico? O sea, para caminar con Dios, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Aleluya. El justo por su fe vivirá. Tienes que confiar y creer en el Señor por encima de lo que ven tus ojos, para que la obra de Dios permanezca en tu vida, en tu corazón, y no se destruya esa obra maravillosa que Dios ha hecho en tu vida. Entonces dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Esa pérdida, la obra se quemó, repito, porque quitamos nuestra mirada de Jesús, quitamos nuestra confianza de nuestro Dios, quitamos la fe de nuestro Salvador y dejamos de caminar por fe y comenzamos a caminar por vista, por nuestros 5 sentidos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y terminamos desviándonos y terminamos tomando malas decisiones y terminamos queriendo arreglar los problemas a nuestra manera y terminamos solamente empeorándolos, y hay pérdidas grandes. Aquí ya no dice, en el versículo 15, ya no dice que la obra de alguno que se quemare, que habrá recompensa. No, aquí es lo contrario. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No hay recompensa. Hay diferencia entre recompensa a pérdida. ¿Quién es el que recibe recompensa y quién es el que sufre pérdida? El que recibe recompensa es aquel que la obra permanece en su corazón. O sea, la obra de Dios permanece y como resultado Él permanece al pasar la prueba. No se quema. Sí, externamente hubo pérdidas, sufrió, pasó calamidades, pero Él siempre se mantuvo confiando en el Señor. Se mantuvo con su fe en el Señor. Se mantuvo amando al Señor. Y esa fue una prueba que pasó. Y la obra no se quemó, la obra soportó la prueba de fuego y hay recompensa que viene como resultado. Pero luego a la otra persona dice: si la obra de alguno se quemare, es decir, adentro se me quemó la obra, perdí mi fe, quité mi fe de Dios, dejé de amar a Dios, dejé de confiar en Dios. Ahí es cuando la obra comienza a quemarse, porque es una obra de hombres que no resiste la prueba de fuego. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida.
porque tomó decisiones incorrectas, porque se fue por el camino equivocado, porque no hizo las cosas a la manera de Dios. Entonces sufre pérdidas, pero dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, el sufrir pérdidas es el pasar consecuencias. El que pasa una prueba recibe recompensa. El que no permanece la obra de Dios en su corazón y toma decisiones equivocadas, sufre consecuencias por sus malas decisiones. Sufre consecuencias por apartarse de Dios. Sufre consecuencias por alejarse de Dios, por hacer las cosas a su manera, por confiar más en su propia sabiduría que en la sabiduría de Dios, por confiar más en la manera como él o ella cree que va a salirle bien todo, que a la manera como Dios dice que hagamos las cosas. No confíes en tu propia sabiduría. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el hombre que pone su confianza en el Dios Altísimo, cuya confianza permanece en el Dios de los cielos. No habrá pérdida, no habrá consecuencias. Habrá pruebas, pero no habrá consecuencias. Entonces repito, hay diferencia entre la prueba y entre la consecuencia. La prueba es una experiencia de fuego dolorosa, donde hay situaciones difíciles que pasas, pero que la obra de Dios permanece en tu corazón y siempre hay promesa de recompensa. Pero siempre hay promesa de recompensa de parte de Dios. Pero cuando la obra de Dios no permanece y se quema, entonces hay consecuencias como resultado, repito, de malas decisiones, de un mal caminar. Y muchas veces termina cumpliéndose lo siguiente: hay gente que de alguna manera quiere luchar por llegar al reino de los cielos, y de hecho lucha por querer volver en sí y regresar a Dios y decir, yo quiero hacer las cosas a tu manera, Señor, y perdóname. Pero las consecuencias muchas veces no las puede evitar la persona. O sea, Dios es bueno, Dios perdona cuando la persona se arrepiente de su desviación, de su desobediencia, de su pecado. La palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. La palabra dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Y hay gente que hace eso después de su dolor, de su calamidad, de su sufrimiento y de todo aquello que vino a su vida como resultado de malas decisiones que tomó, de apartarse de Dios, de no confiar en Dios. Pero de repente vuelve en sí porque ya está el conocimiento de la palabra. Y le pasa lo que aquel hijo pródigo, que cuando ya estaba ya entre los cerdos comiendo desperdicios, allá volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá me muero de hambre? Y de repente volvió en sí y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo no fue probado. Ese es un ejemplo perfecto de ser salvo así como por fuego. El hijo pródigo no pasó por una prueba. Fue su rebeldía, fue su desobediencia, fue el no permanecer la obra de Dios en su corazón que lo llevó a malas decisiones, lo llevó a caminar haciendo cosas que no eran correctas y vinieron consecuencias. Lo abandonaron sus amigos, se quedó en la miseria. Terminó entre los cerdos, que era la peor abominación para un judío. Y queriendo aún comerse las algarrobas de los cerdos, ni siquiera eso le daban para comer. En esa condición termina el hombre como el hijo pródigo, repito, no pasando una prueba. El hijo pródigo nunca pasó por una prueba. Todo su sufrimiento fue pérdida, fue dolor, fue sufrimiento como resultado de consecuencias negativas de apartarse del Dios vivo, de la voluntad de Dios, de no permanecer la obra de Dios en su corazón. Y todo ese dolor y todo ese sufrimiento y toda esa angustia y todo ese desprecio y toda esa situación que vivió, la vivió como consecuencia de malas decisiones. Dios no quiere eso para nosotros, pero mucha gente va a ser salva de esa manera.
Va a ser salva porque de repente se aferra a querer hacer lo que él quiere, lo que ella quiere, como él quiere, a su manera. Y aunque al momento en veces parece lo más correcto o agradable, pero cuando tú sabes que la palabra te dice que no es esa la voluntad de Dios, no te vayas por ese camino, porque eventualmente vendrá sufrimiento. El hijo pródigo al momento parecía que eso era lo más especial. Dame la parte de los bienes que me corresponde, papá. Quiero mi herencia y me voy a vivir mi vida a mi manera. La vida a mi manera está mejor que a tu manera, padre. Y es lo que el hombre piensa en veces, que su vida a su manera es mejor que a la manera de Dios. Y solo el hombre se hunde en desgracia, en sufrimiento y en dolor. Y claro, eventualmente en muchos de ellos recapacitan como el hijo pródigo y vuelven arrepentidos. Y claro que Dios los perdona, pero todo ese dolor, ¿quién se los quita? Y todas esas consecuencias que vienen arrastrando muchas veces como resultado de malas decisiones, elecciones, problemas y situaciones tremendas que pueden pasar, muchas veces se sufren las consecuencias y no hay recompensa en las consecuencias. Entonces, en vez de que sufras consecuencias, mejor recibe recompensas de parte de Dios. El deseo de Dios no es que el hombre tenga que sufrir consecuencias para que sea salvo, para que venga Él. El deseo de Dios es que el hombre reciba recompensas para que con mayor gratitud sirva a Dios, ame a Dios y glorifique a Dios. Pero todos elegimos un camino. Muchos elegimos el camino de la recompensa y decimos: Señor, es mejor agradarte y honrarte. Y aunque sí, también hay pruebas, pero siempre habrá recompensas y no consecuencias. Pero muchas veces cuando se elige el camino de las consecuencias, solamente a través de los golpes, del dolor, hay gente que no aprende de otra manera. Tiene que ser con golpes tremendos, como que aquellos niños que les tienen que dar con vara, pero con ganas. Entonces muchas veces es la única manera que hay personas que eligen y siempre quieren seguir por ese camino y no aprenden si no es por consecuencia, sufrimiento, dolor, calamidad. Ese no es el deseo de Dios para tu vida, pero es tu elección. Porque siempre cuando el hombre está quebrado, acabado, destruido como el hijo pródigo, siempre sabrá que el único lugar donde hay solución y respuesta real es alzando sus ojos al Creador del universo, al Dios de la gloria, al Dios altísimo. Sabe que solamente ahí en Él hay una solución. Solamente Él tiene respuesta. Entonces, repito, no esperemos o no elijamos el camino de la consecuencia para entender a través de golpes, maltratos, sufrimientos, dolores, calamidades, que no es sino consecuencia, dolor y sufrimiento, y no hay recompensa en ello. Sino mejor elijamos el mantener la obra de Dios en nuestro corazón. Señor, elijo confiar en ti, elijo amarte a ti, elijo servirte a ti, elijo caminar contigo a pesar del problema o de la necesidad, y voy a mirar la recompensa de Dios sobre mi vida. Amén, mis hermanos. Aquí me detengo. Póngase de pie.